maestro era conocido por su exigencia hacia sus alumnos, donde no dejaba pasar ni un solo detalle. Si una nota estaba un poco desafinada, lo hacía repetir una y otra vez hasta que suene perfecto. Si el arco del violín no estaba bien colocado, lo corregía siempre. Si la frase musical no tenía emoción, lo hacía trabajar nuevamente hasta que sea perfecto. Y cada clase era muy intensa. Y Milstein, después de cada clase, salía muy cansado, pero también bastante motivado y animado por el avance que estaba logrando. Un día, después de una clase muy dura, Milstein le preguntó a su maestro: «Maestro, ¿cuánto tiempo debo practicar cada día?». Él esperaba una respuesta como 8 horas o 10 horas, pero su maestro Auer le dijo algo que marcó su vida: «Si practicas con inteligencia, no necesitas más que 4 horas diarias. Pero si practicas sin pensar, ni 8 horas te alcanzarán». Esa frase lo cambió la vida de Milstein. Él entendió que no se trataba de practicar mucho, sino de practicar bien, con intención, con concentración y sobre todo con propósito. Desde ese día Milstein comenzó a estudiar de una manera distinta. Cada día trabajaba en cada detalle: la afinación, el sonido, la velocidad y la expresión. Y si algo no salía bien, no lo dejaba pasar. Lo repetía una y otra vez hasta que quedara perfecto. Con el tiempo, ese esfuerzo dio fruto. Milstein llegó a ser reconocido como uno de los violinistas más finos y precisos de su generación. Y cuando le preguntaban cuál era su secreto, él decía: «No tengo secretos, solo trabajo, trabajo, trabajo todos los días». Él sabía que tenía un don, pero también sabía que ese don debía ser cultivado con diligencia. Porque, amados hermanos, tener un don no es lo mismo que desarrollarlo. Tener potencial no es lo mismo que vivir plenamente. Milstein tenía talento, sí, pero fue su esfuerzo diligente lo que hizo que ese talento floreciera verdaderamente. Y, amados hermanos, es exactamente lo que Pedro nos enseña en nuestro texto que hemos leído. Así como Milstein tomó lo que tenía y lo desarrolló con decisión, Pedro nos recuerda que Dios ya nos dio todo lo necesario para la vida y la piedad, pero nosotros debemos esforzarnos para vivir de manera coherente a esa provisión que Dios nos ha dado. Así que en nuestro texto que hemos leído, vamos a ver 2 mandatos específicos que debemos obedecer para vivir de manera coherente a nuestra fe que profesamos. Y estos 2 mandatos están basados en los 2 imperativos que hay en nuestro texto. El primer imperativo o el primer mandato se encuentra en el versículo 5, que es el verbo añadid. Y el segundo imperativo se encuentra en el versículo 10, que es el verbo procurad. Esos 2 mandatos nos da Pedro. Y el primer mandato que vamos a ver es que debemos añadir con diligencia las virtudes espirituales a nuestra fe. Así como Milstein trabajó cada día para desarrollar su don y ser lo que fue, nosotros también debemos trabajar espiritualmente cada día para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, para tener una mayor comunión con nuestro Señor Jesucristo. Porque, amados hermanos, esto no ocurre de manera automática.
requiere intención, esfuerzo y constancia. Nuestro texto empieza así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe. La versión NBI lo traduce así: precisamente por eso, esfuércense por añadir. Ahora, la expresión precisamente por eso hace una conexión directa con los versículos anteriores que ya hemos estudiado. O sea, ya que Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad y también sus preciosas promesas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Debemos añadir. Esto es un mandato, es nuestra responsabilidad responder con obediencia a proveer o suministrar las virtudes espirituales a nuestra fe. Es nuestra responsabilidad. Y nos dice de qué manera lo tenemos que hacer. Nos dice poniendo toda diligencia. Es importante que entendamos bien esta palabra diligencia, que también se usa en Lucas capítulo 1, versículo 39, que dice así: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa, ahí está la palabra, a la montaña, a una ciudad de Judá. Bueno, aquí la historia es que María recibe un anuncio de parte del ángel Gabriel, que ella sería la madre de nuestro Señor Jesucristo, y que esto se llevaría a cabo sin intervención de hombre. Y impactado María ante este anuncio le dice al ángel: ¿y cómo será esto? Y el ángel le responde y le dice que será por obra del Espíritu Santo. Y luego, después de eso, le da una señal verificable a María de que este anuncio que le está dando será una realidad, y esa señal verificable que le da es que su pariente Elizabeth, que era estéril y que también ya tenía una edad avanzada, ha concebido un hijo y lleva 6 meses encinta. Entonces, ante esta declaración, María, ¿qué hace? Levantándose, fue deprisa a la montaña. ¿Por qué se va María deprisa? Porque había algo muy importante que verificar. Entonces, la idea de la palabra que aquí vemos es moverse rápidamente o de inmediato. ¿Por qué? Porque es importante. Entonces, amados hermanos, hay algo importante por la que debemos obedecer este mandato de inmediato, con prisa, ahora mismo. Fíjate lo que dice el versículo 8 de nuestro texto: porque si estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que vamos a mencionar, y abundan, no os dejarán ociosos ni sin frutos. ¿En qué? En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres conocerle más a Jesús y que Él sea más personal para ti? Debes obedecer de inmediato este mandato de añadir a tu fe todas las virtudes que luego vamos a mencionar. Pero si para ti Jesús no es importante, simplemente no lo harás. Pero si lo consideras que es importante Jesús para ti, lo harás de inmediato, como nos manda el texto, con prisa, porque quieres conocerlo, porque quieres que Él sea más real para ti. Entonces vas a obedecer de inmediato este mandato porque consideras que Jesús es importante para ti. Ahora, esta palabra diligencia también tiene otro condimento que se encuentra en Hebreos 4:11, que dice así: procuremos, esa es la palabra, pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo
de desobediencia. La Nueva Biblia de las Américas lo traduce así: por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. La idea de la palabra aquí es hacer lo mejor posible, hacer el mayor esfuerzo, esforzarse intensamente. Entonces, con estos dos usos de esta palabra, podemos entender de qué manera tenemos que añadir estas virtudes espirituales a nuestra fe. De inmediato, con rapidez y con el mayor esfuerzo que podamos. Ya que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y también nos ha dado sus preciosas y grandísimas promesas, entonces debemos poner toda diligencia para vivir a la luz de esa verdad. En otras palabras sería, debido a que Dios te salvó, entonces vive a la luz de esa verdad. Si dices que Dios te salvó, vive a la luz de esa verdad. ¿Por qué? Porque cuando Dios te salva, que es por medio de la fe en Cristo, no se queda allí. Dios te salva totalmente por gracia para buenas obras. No te salva por buenas obras, sino para buenas obras. Esto es el argumento que nos da Pablo en Efesios 2, y lo que Pedro está diciendo también es exactamente igual. Ya que Dios nos ha dado una fe preciosa, que es el creer en la obra de su Hijo en la cruz del Calvario, y juntamente con eso nos ha dado todas las cosas necesarias para la vida y la piedad, y eso significa que ahora que Dios ya me salvó, tengo que esforzarme a añadir todas las virtudes espirituales. El hecho de que Dios me salvó no significa que me tengo que quedar sentado sin hacer nada. No significa eso, no dice eso, más bien dice a esa fe que ya tienes, añade de inmediato, con el máximo esfuerzo. Es decir, con todas las ganas que tienes. ¿Qué cosa? Las virtudes espirituales. Ahora es muy importante entender que esto de añadir viene después de la fe. Porque la vida cristiana comienza siempre con la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque sin esa fe salvadora es imposible entrar al reino de Dios. Por lo tanto, también es imposible obedecer este mandato que nos da la palabra de Dios. Si hoy estás aquí y todavía no has creído verdaderamente en Jesús como tu Señor y Salvador, te animo. Te suplico que lo hagas, porque no hacerlo traerá consecuencias eternas a tu vida. No estamos hablando de consecuencias temporales, estamos hablando de consecuencias eternas. ¿Qué importa a todos los demás? Lo que importa es ¿qué será de ti en la eternidad? Te animo, te lo suplico, a que hoy pongas tu fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
Pero si ya creíste en Jesús, amado hermano, como tu Señor y Salvador, no te quedes allí. Debes añadir, suministrar, suplir a esa fe de inmediato, con todas tus fuerzas, las virtudes espirituales. Ahora veamos cuáles son esas virtudes espirituales que debemos añadir a nuestra fe. Leo nuevamente el versículo 5 de nuestro texto, que dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Ahora no lo sé por qué esta palabra se traduce como virtud aquí. Porque esta palabra es la misma que aparece en el versículo 3, que está traducido como excelencia, para referirse a la excelencia moral de Dios. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Está hablando de Cristo. Cristo reveló perfectamente la excelencia moral de Dios. Podemos ver en Cristo una humildad perfecta. Podemos ver en Cristo un amor sacrificial. Podemos ver en Cristo una compasión profunda. Podemos ver en Cristo una santidad absoluta. Podemos ver en Cristo obediencia total al Padre. Y podemos ver en Cristo perdón abundante. Él dijo, estando en la cruz del Calvario, viendo a todos aquellos que le crucificaron: Padre, perdónalos. ¡Qué excelencia! ¡Qué virtud la de nuestro Señor Jesucristo! Y en primera de Juan 2:6 nos dice: el que dice que permanece en Él, ¿qué cosa? Debe andar como Él. Romanos 8:29 también dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de Cristo, para vivir conforme a la imagen de Cristo. Dios te salvó no para estar sentado allí y quedarte allí, sino para conformarte a la imagen de Cristo. Entonces, amados hermanos, estamos llamados a añadir a nuestra fe de inmediato, con todas nuestras fuerzas, con toda disciplina que se requiere, conformidad a la imagen de Cristo, crecer a la imagen de Cristo, ser como Cristo. Tu vida tiene que reflejar a Cristo, las excelencias de Cristo. Que cuando te hacen daño, debes perdonar en vez de guardar rencor. Debes perdonar como nuestro Señor Jesucristo. Es vivir cada momento preguntándose: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cuál sería la decisión que Jesús tomaría? ¿Cuál sería la respuesta que Jesús daría a esto que me están proponiendo? Añadir virtud es conformarse a la imagen de Jesús, es imitar su carácter. Pero para vivir a la imagen de Jesús, tienes que conocer a Jesús. Porque no puedes parecerte a Cristo si no lo conoces. Por eso es que nos dice en nuestro texto que a la virtud añadid, ¿qué cosa? Conocimiento.
a la virtud, conocimiento. Ahora esta palabra conocimiento es distinto al que aparece en el versículo 3 de nuestro texto y también en el versículo 8, ya que estas dos palabras mencionadas se refieren a un conocimiento profundo de relación personal y de comunión personal con nuestro Señor Jesucristo. Pero el conocimiento que tenemos que añadir a la virtud tiene que ver con un entendimiento correcto de lo que Dios ha revelado en su palabra. Porque ¿cómo puedes amar como Cristo si no sabes cómo ama Cristo? Porque ¿cómo puedes perdonar como Cristo si no sabes cómo perdona Cristo? Entonces necesitas conocer a Cristo para ser como Él. ¿Y cuál es el medio por el cual hoy en día se da a conocer? Su palabra. La Biblia que tenemos en nuestras manos. Es por este medio que lo conocemos a Él. Entonces, amados hermanos, el mandato es: añade a tu fe de inmediato, con todas tus fuerzas, ¿qué cosa? Conocer las Escrituras, conocer la palabra de Dios, leer la palabra de Dios todos los días para conocerlo a Él y vivir como Él. Y obviamente, esto cuesta, hermanos. Por eso es que nos pide esfuerzo al máximo. Pero hazte una disciplina en esto, porque requiere disciplina. No digas voy a leer cuando tenga tiempo libre o cuando me desocupe de mis quehaceres. No digas eso, porque nunca llegará, o a veces llega, pero mayormente no llega ese momento. Hazte un horario donde leas la palabra de Dios, pase lo que pase. Eso es disciplina. Eso es añadir con todas tus fuerzas, hacerte una disciplina para leer la palabra de Dios, porque anhelas conocerlo, anhelas saber cuál es su voluntad. Él se ha revelado por su palabra. Requiere esfuerzo, hermanos, requiere esfuerzo. No solo esfuerzo, todo nuestro esfuerzo para hacer esto. Luego sigue la lista y nos dice: al conocimiento, dominio propio. Esto sencillamente significa no dejarse dominar por los impulsos pecaminosos. Cuando Dios nos salva, en ese momento Dios nos da nuevos deseos para amarlo y para servirlo. Pero eso no significa que ya tenemos cuerpos glorificados. Todavía, lamentablemente, seguimos en este cuerpo de carne. Y en este cuerpo de carne estamos luchando constantemente. Como bien describe el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17, así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Lo que Pablo está diciendo aquí es que vivan según el Espíritu y no según los deseos de la carne. O sea, no según los deseos pecaminosos. Está diciendo que aunque eres creyente, aunque has sido salvo, los deseos pecaminosos van a estar en ti. Y ante esta realidad, Pablo y Pedro nos dicen que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra diligencia. ¿Para qué? Para decirle no al pecado y sí a la justicia.
¿Por qué? Porque cuando el creyente que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo morando en él, entonces, como tiene el Espíritu Santo morando en él, el creyente está capacitado para decirle no al pecado, pero requiere que pongas toda diligencia, todo esfuerzo y que lo hagas de inmediato. Luego sigue la lista y nos dice, al dominio propio, paciencia. Esta misma palabra se usa, paciencia, en Lucas capítulo 8, versículo 15, que dice así: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahí está la palabra paciencia, perseverancia. Dice que retienen la palabra de Dios y dan fruto como con perseverancia, es decir, con paciencia. O sea que siguen permaneciendo en la palabra de Dios que han escuchado y no se han apartado y no han dejado. Y ese es el sentido de la palabra paciencia en nuestro texto, es perseverar. En otras palabras, es continuar haciéndolo lo que estamos haciendo. Y es interesante que Pedro diga justamente después de dominio propio, añadid paciencia. Porque de nada sirve tener dominio propio ayer y hoy no. Porque tu naturaleza pecaminosa sigue estando hoy también y mañana también lo estará. Por lo tanto, necesitas perseverar en ese dominio propio. De nada sirve decir no al pecado ayer si no continúas haciéndolo hoy. La vida cristiana se trata de perseverar hasta el fin. Tenemos que mantenernos firmes en seguir creciendo a la imagen de Dios. Tenemos que mantenernos firmes en seguir conociendo la palabra de Dios. Tenemos que mantenernos firmes en orar todos los días. Tenemos que seguir luchando con el pecado. Aunque muchas veces lamentablemente caemos. Pero amado hermano, tenemos que levantarnos aferrándonos a las promesas de Cristo y seguir luchando. Tenemos que mantenernos firmes ante la corrupción que nos rodea. Tenemos que orar todos los días. Tenemos que rogar por gracia a Dios todos los días. Tenemos que perseverar, tenemos que mantenernos firmes. Todas las mañanas, al levantarte, tienes que pedir fuerza a Dios para no caer en pecado. Y esa oración no significa que te va a durar para una semana. Tienes que perseverar en esa oración todo el tiempo, todos los días, con todas nuestras fuerzas, con toda disciplina, porque también cuesta. Y el mandato sigue siendo, el cómo debemos hacerlo, sigue siendo lo mismo para todas estas virtudes. Tiene que ser con todas nuestras fuerzas, tiene que ser con toda diligencia. No es fácil, requiere disciplina. Y continúa la lista y dice, a la paciencia o a la perseverancia, piedad. Piedad significa vivir una vida devota a Dios, una vida entregada a Dios todos los días. No solo tienes que ser piadoso en la iglesia o cuando el pastor o cuando los hermanos te ven,
Ser piadoso es vivir consciente de que Dios está en cada detalle de tu vida, en cada momento y todos los días, en todo lugar. Y tú, consciente de eso, vives en adoración y para la gloria de Dios. Génesis 17:1 dice así. Cuando Dios se le aparece a Abraham, dice así: era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios le dice a Abraham que él mismo, es decir, Dios mismo, es el espectador de su vida. Y el verbo indica allí continuamente. Y por lo tanto le dice: sé perfecto. Yo te estoy mirando en todo momento. Y vive Abraham consciente de esa verdad. Hermanos, Dios nos ve en todo momento. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de eso. Y estar consciente de eso nos ayuda a vivir siempre para su gloria, en el lugar donde nos encontremos, porque Él estará allí viéndonos. Y si estamos conscientes de eso, le adoraremos en todo tiempo, le honraremos en todo tiempo, viviremos de manera piadosa en todo tiempo, en todo lugar. Donde sea que nosotros nos encontramos, Él dice que allí estaré yo. Él nos ve, Él te ve. En el lugar donde nadie te ve, Él te ve. Vive consciente de acuerdo a esa realidad. Ya vimos que debemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al dominio propio, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Versículo 7 dice: a la piedad afecto fraternal. El afecto fraternal significa amor entre hermanos. El amor hacia los hermanos es una de las evidencias más claras de nuestra salvación. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo sabemos? En que amamos a los hermanos. ¿Y qué pasa con el que no ama? El que no ama a su hermano permanece en muerte. No ha pasado a vida. Permanece en muerte. ¿Cómo sabes que tienes vida? Es porque amas a tus hermanos en Cristo. También el amor hacia los hermanos es una evidencia clara de que realmente amamos a Dios. Por ejemplo, Primera de Juan 4:20 dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué es? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Imagínate que alguien diga: yo amo a Dios, pero a tal hermano no lo paso ni lo quiero saludar. El apóstol Juan le diría que es un mentiroso. Tú no amas a Dios. Porque si realmente amara a Dios, también amaría a su hermano por quien Cristo dio su vida. Dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto. Esto nos da la idea de que ha visto, de amar a nuestro hermano. Para amarlo tenemos que verlo. Y para verlo, ¿qué tenemos que hacer? Para ver a un hermano, ¿qué tienes que hacer? Congregarte.
Si no te congregas en una iglesia local, no puedes añadir de ninguna manera a tu fe el amor fraternal. Porque esto tiene que ver con cercanía y afecto con aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo. Porque, amados hermanos, la vida cristiana no fue diseñada para vivir a solas, sino más bien en comunión los unos con los otros. Y ciertamente esto destruye también la idea de aquellos que dicen, yo amo a Jesús, pero con la iglesia no tengo nada que ver. Eso es imposible, porque no puedes amar a la cabeza que es Cristo y no al cuerpo que es la iglesia. Es imposible. Algunos dicen que son parte de una iglesia por medio de YouTube, porque escuchan prédicas en YouTube, ven mensajes online, pero eso es imposible, porque nos necesitamos, hermanos. Yo te necesito y tú me necesitas. ¿Por qué? Porque sencillamente somos una familia en el Señor. Y en una familia se aman los hermanos. Necesitas congregarte para poder añadir esta virtud a tu fe. Tenés que anhelar estar en la congregación, desear ver a tus hermanos, estar pendiente de tus hermanos. Y otra vez, disciplina, esfuerzo. No tenés que esperar, me tiene que nacer. Tenés que poner todo de tu esfuerzo. De inmediato, ahora mismo, todo de tu esfuerzo. Y como última virtud nos dice que tenemos que añadir al afecto fraternal amor. Este es el amor ágape, que se usa para definir el amor de Dios. Y el amor de Dios es sin condiciones. Cristo murió en la cruz del Calvario, no porque nosotros merecíamos ser amados, simplemente porque Él eligió amarnos aun cuando nosotros éramos sus enemigos. El amor de Dios también es sacrificial, porque Él nos amó tanto que entregó su vida a muerte por nosotros. Y la palabra de Dios nos manda a que tenemos que añadir con toda nuestra fuerza, de manera inmediata, a amar como Dios nos amó. Y no digas que es imposible, si no has dado al máximo esfuerzo para añadir esta virtud a tu fe. Aunque no alcancemos a la medida del amor de Dios, todavía tiene que seguir siendo ese objetivo, amar como Dios nos amó. Y este amor es más general. A tus hermanos, a tus vecinos, a tus enemigos, a todos. ¿Por qué? Porque en Romanos 5:5 dice así Pablo, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué cosa ha sido derramado en nuestros corazones? El amor de Dios. Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos el amor de Dios, y ese amor tiene que hacerse evidente en nuestras vidas, tiene que reflejarse en nuestras vidas, y no es fácil. Otra vez, esfuerzo al máximo, diligencia de inmediato.
Así que, amados hermanos, trabajemos con toda nuestra fuerza y de inmediato en añadir estas virtudes espirituales a nuestra fe. No para ser salvos, quiero que entiendan bien esto, sino porque Dios ya nos salvó. Y estas virtudes espirituales no solo tienen que estar en nosotros. Fíjate en el versículo 8 de nuestro texto lo que dice. Porque si estas cosas, está hablando de las virtudes mencionadas, están en vosotros, ¿y qué dice? Y abunden. No os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra abunden es un verbo que está en tiempo presente y da la idea de crecer continuamente y no estancarse, es decir, no quedarse quieto en el mismo lugar, sino avanzar continuamente, crecer continuamente. Entonces estamos llamados a crecer continuamente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a crecer continuamente en el conocimiento de la palabra de Dios. Estamos llamados a crecer continuamente, a no dejarnos dominar por nuestros deseos pecaminosos. Estamos llamados a crecer continuamente, a perseverar en lo que hemos creído. Estamos llamados a crecer continuamente, a honrar a Dios en todo momento. Estamos llamados a crecer continuamente, a amar a nuestros hermanos en Cristo. Y estamos llamados a crecer continuamente, a amar como Cristo nos amó. Es crecer, 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 crecer. Avanzar, avanzar y avanzar. No todos avanzamos de la misma manera, pero tiene que verse el avance. ¿Es fácil esto? Claro que no. Por eso es que nos pide que pongamos todo nuestro esfuerzo para añadir y seguir creciendo en estas virtudes espirituales. Porque solo así, amados hermanos, estaremos activos y no ociosos. Solo así obtendremos el fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el conocimiento de la que Pedro habla aquí en el versículo 8 es de un conocimiento personal e íntima de nuestro Señor Jesucristo. Donde cuando añades estas virtudes espirituales a tu vida, vas a tener una experiencia mayor y más profunda de Jesús en tu vida. Él va a ser tan real en tu vida. Todos deseamos eso, que Cristo sea tan real en nuestra vida. Es precioso eso. Que Cristo sea personal, es algo maravilloso que no se compara con nada, pero requiere esfuerzo, tiene un costo, no corre de la noche a la mañana, no es algo mágico, es disciplina, es esfuerzo. Ahora la pregunta es, ¿por qué algunos que dicen ser cristiano, estas virtudes no son evidentes en su vida? ¿Por qué no están creciendo? ¿Por qué no están añadiendo estas virtudes a su fe? Podrían ser por dos cosas. Primero, porque quizás no ha creído verdaderamente en Jesús como su Señor y Salvador, y por lo tanto estas virtudes espirituales le es imposible añadir a su fe, porque sencillamente no tiene fe verdadera, no tiene fe genuina. Entonces, le es imposible, porque la base para añadir todas estas virtudes es la fe. Y si no tiene fe, le será imposible. Y segundo, podría ser por lo que dice el versículo 9 de nuestro texto.
Dice así el versículo 9 de nuestro texto: pero el que no tiene estas cosas, está hablando de estas cosas, de las virtudes espirituales, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Está hablando a los creyentes y le dice que tiene la vista muy corta y ciego. O sea que no ve lejos, no distingue bien, porque su vista es muy corta y solo ve lo que está cerca. Es decir, que no percibe, no ve lo eterno, sino que se enfoca en las cosas terrenales, en lo que puede ver ahora. Ha perdido la claridad de ver las cosas eternas. ¿Y por qué ha pasado esto? ¿Cuál es la causa que lo llevó a esto? Nos dice la segunda parte del versículo 9, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice así: la sangre de Jesucristo nos limpia o nos purifica de todo pecado. Cuando habla acerca de la purificación o la limpieza de nuestros pecados, se refiere a la obra completa de Cristo en la cruz del Calvario. Y lo que nuestro texto está diciendo es que aquel que no está añadiendo a su fe las virtudes espirituales es porque ha olvidado la obra de Cristo en la cruz del Calvario a su favor. Ha olvidado del sacrificio inmenso y comparable de Cristo en la cruz del Calvario. Ha olvidado lo que significa el valor de ese sacrificio. Amado hermano, quizás ese sea tu caso. Quizás has olvidado la obra de tu Señor en la cruz del Calvario. Has olvidado el valor que tiene esa obra. Lo que tienes que hacer es recordar la muerte de Cristo. Voltea tu mirada hacia Jerusalén. Hace aproximadamente más de 2000 años, y mira las tres cruces exactamente en el monte Calvario, y quisiera que te fijes en especial en la del centro, en la persona que allí murió. ¿Quién era? ¿Quién era aquella persona en el medio, clavada en una cruz de madera? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La persona que murió allí es Jesús, el Señor de la gloria, el Hijo eterno de Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él es Dios. El que allí ha muerto es Dios. Es Dios mismo derramando su sangre por ti. ¿Y por qué el Dios eterno muere allí en la cruz? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué era necesario esto? La respuesta la encontramos en toda la Biblia. Lo hizo porque tú y yo hemos pecado en gran manera, y a causa de nuestro pecado merecemos toda la ira de Dios. Pero el bendito Salvador dijo, el bendito Jesús dijo: yo voy a tomar su lugar y yo voy a morir la muerte que tiene que morir, y voy a beber toda la copa de la ira de Dios que merece recibir. Y es así que Jesucristo tomó tu lugar
y la muerte que tenías que morir, Él muere y recibe la ira de Dios que iba a caer sobre ti. Y es por esa causa que tú y yo tenemos la esperanza de que vamos camino al cielo. ¿Acaso has olvidado eso? ¿Acaso has olvidado ese sacrificio tan grande? ¿Acaso por esa causa que Él hizo en la cruz del Calvario, estás como estás ahora? Vuelve tu mirada. Mira lo que Jesús hizo por ti. Amado hermano, toda nuestra fuerza, toda nuestra motivación, todo lo que necesitamos lo encontramos en la cruz del Calvario. Así que recuerda el costo de la purificación de tu pecado y haz las primeras obras. Pon todo tu esfuerzo en añadir a tu fe las virtudes espirituales. Porque ¿acaso no deseas tener comunión con aquel que murió por ti? No hay palabras, hermanos, para poder explicar lo que quisiera acerca de esto. Pero tú lo sabes, tú lo sabes. Ahora vamos a ver el segundo mandato que debemos obedecer para vivir de manera coherente a nuestra fe. Les prometo que seré más breve aquí. En un principio mi mensaje lo iba a hacer en 2 partes porque me veía en problemas, porque se estaba extendiendo mucho y bueno, pero gracias al Señor pude completar y comprimir un poco. Así que vamos a ver el segundo mandato que debemos obedecer para vivir de manera coherente a nuestra fe. El primero fue que debemos añadir con toda diligencia las virtudes espirituales a nuestra fe. El segundo mandato es que, vamos a ver, es que debemos confirmar con decisión que estas virtudes caractericen nuestra vida. Dice el versículo 10 de nuestro texto: por lo que se dijo, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pedro nos ha mostrado cuáles son las cosas que nos conducen al pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos ha mostrado la razón del estancamiento en nuestra vida cristiana. Ahora en el versículo 10 retoma al tono exhortativo del versículo 5 y nos ruega encarecidamente que procuremos hacer firme nuestra vocación y elección. Porque la idea del verbo procurad, que es un mandato, muestra la urgencia de su ruego y de que respondamos con prontitud, y también da la idea con todas nuestras fuerzas para vivir de manera coherente a nuestro llamado. Dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Bueno, aquí Pedro no dice que hagamos firme la elección de Dios, porque la elección de Dios ya es firme. Dios no cambia sus decretos, Dios no cambia su amor, pero lo que sí cambiamos somos nosotros. Nuestros sentimientos cambian, nuestra obediencia a Dios cambia, nuestra comunión cambia, también nuestra percepción de la salvación cambia. Por eso Pedro nos llama a hacer firme nuestro llamamiento o añadiendo las virtudes espirituales a nuestra fe. ¿Para qué? Para que así experimentemos y confirmemos la seguridad de que Cristo realmente nos salvó. Y esto no es una seguridad emocional, sino una seguridad basada en una vida que está siendo transformada a la imagen
de Dios, a la imagen de Jesús. Y otra vez, las virtudes mencionadas no producen salvación, pero estas virtudes dan evidencia de que hemos sido salvos. Dan evidencia de que Dios nos está transformando realmente. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Nuestra salvación es completamente obra de Dios, de principio a fin. Pero eso no quita de ninguna manera nuestra responsabilidad de añadir con toda diligencia las virtudes espirituales a nuestra fe. Y no para ser salvos, sino para confirmar que realmente somos salvos. Y luego Pedro dice que haciendo estas cosas, ¿cuáles cosas? De añadir las virtudes mencionadas a nuestra fe. ¿Qué va a pasar si hacemos eso? Nos dice que no caeréis jamás. Obviamente, porque el añadir estas virtudes está confirmando que Cristo realmente nos salvó. Y cuando se refiere aquí a que no caeréis jamás, no se está refiriendo a que nunca vamos a pecar. Santiago dice en su carta, en el capítulo 2, en el capítulo 3, versículo 2 así, porque todos, sin excepción, ofendemos muchas veces. Primera de Juan 1:10 también dice así, si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces lo que Pedro se refiere con la frase, no caeréis jamás, se está refiriendo a que no caeremos de manera definitiva. No caeremos en apostasía, no caeremos para nunca levantarnos, porque el creyente verdadero puede caer, sí, pero no se queda allí. Dios lo disciplina y lo levanta y lo vuelve a traer y sigue caminando, sigue luchando. Entonces, amados hermanos, las virtudes espirituales en nuestra vida evidencian que realmente hemos sido salvos. Entonces Pedro nos hace un llamado de que si realmente Dios nos salvó, tenemos que tomar una decisión con urgencia, de inmediato, de poner todo nuestro esfuerzo en hacer firme que ese llamamiento es real en nuestra vida, añadiendo las virtudes espirituales a nuestra fe. Piensa un poco cómo está tu vida espiritual, amado hermano. ¿Estás reflejando las virtudes espirituales en tu vida? Si no es así, otra vez, recuerda a tu Salvador quien murió en la cruz del Calvario por ti y toma hoy la decisión de vivir para Él y solo para Él, porque Él es digno. Él merece nuestra vida, nuestra entrega. Vive para Él. Porque ¿cómo es posible que sigamos viviendo en los pecados que crucificó a nuestro amado Salvador? ¿Cómo es posible? No tiene sentido, no tiene lógica. Él nos salvó, amados hermanos. Entonces tomemos la decisión hoy de que vamos a añadir todas estas virtudes espirituales a nuestra vida. Porque realmente el deseo de un verdadero cristiano es conocer más a su Salvador. Es conocerlo a Él. Es vivir en comunión con Él en todo momento. Requiere esfuerzo. Y además, vivir una vida de sacrificio para el Señor tiene recompensa. Fíjate lo que dice en el versículo 11 de nuestro texto. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Ahora, es verdad que todos los creyentes verdaderos entrarán en el reino de los cielos. Eso es una verdad que lo confirma la palabra de Dios. Pero también lo confirma que no todos entrarán de la misma manera. Queremos y anhelamos escuchar a nuestro Señor decirnos aquel día: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo crees que tú vas a entrar al reino de los cielos? ¿Recibirás estas palabras de tu Señor? ¿Estás poniendo todo de tu esfuerzo para entrar de esta manera? A veces yo leo a los mártires, a los puritanos, y me pongo al lado de ellos y realmente estoy muy lejos. Pero digo al Señor: Señor, quiero vivir para ti el resto de vida que me queda. Quiero vivir para tu gloria. No quiero desperdiciar ni un solo momento más en mí. Quiero poner todo mi esfuerzo que requiera para conocerte más y vivir para tu gloria y vivir de manera coherente a lo que he creído. Ese tiene que ser nuestra oración. La vida cristiana no consiste en que ya soy salvo y ahora me quedo sin hacer nada, total soy salvo, no voy a perder mi salvación. No es así. La gracia que te salvó, esa misma gracia te llevará a vivir una vida para la gloria de Dios. Y ciertamente Dios te salvó para eso, para vivir en buenas obras. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en Cristo Jesús te doy gracias. Haz tu obra. Haz tu obra, Padre, por favor. Amén.